tu rincón sonoro sobre servicios sociales dirigido por Iker Usón. Hoy tenemos con nosotros a Aurora Elosegui Sotos. Para muchas personas que seguramente se dedican al mundo de la intervención social en Guipúzcoa, conocida, pero para otro montón de gente no, y me ha parecido que era un auténtico privilegio poder tenerte hoy aquí y un placer poder conversar contigo, y sobre todo porque con esta excusa yo también me autorregalaba, gracias al podcast, poder conocerte a través de otra compañera que ha ayudado en la intermediación, a la que le damos desde aquí las gracias. Aurora, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Iker, y muy contenta de estar aquí contigo, aunque no me gusta demasiado todo esto, porque siempre la presencia pública siempre me ha, pues en fin, incomodado un poquito. Pero bueno, aquí estoy para ayudar. Pues nada, gracias, porque una de las ideas del podcast es poder tener conversaciones en torno a cuestiones que tienen que ver con los servicios sociales en su sentido más amplio, y me apetecía mucho contigo, como hemos hecho con otras personas, hacer un repaso a la que ha sido tu carrera, porque en este momento ya estás jubilada, en tu caso como jueza. Entonces siempre solemos hacer un viaje a los inicios, y en este caso quería incluso dar un salto antes del trabajo, y es cuando alguien, ¿no?, como en tu caso, Aurora, decidiste que te veías como jueza, o fue algo sobrevenido que te encontraste y empezaste por el derecho. Ha llovido mucho desde entonces, ¿no? Pero... Sí, no, yo en realidad empecé por el derecho. Yo creo que pues desde pequeñita, nosotros somos 7 hermanos, mi padre era abogado, fue decano del Colegio de Abogados, y bueno, pues siempre me ha interesado pues un poquito lo de las normas, la convivencia, cómo se regula todo eso, cómo podemos convivir mejor y la relación con las personas. Y entonces pues la verdad es que lo que de entrada, cuando pensé que podía estudiar, pues tuve bastante claro que el derecho, quizás también por influencia familiar. Y dentro del derecho, pues hombre, lo que yo tenía más cercano era la abogacía. Sinceramente, lo de la judicatura era como una especie de sueño que lo veía muy difícil, porque pues hay que opositar y toda esta serie de historias. Yo la verdad es que pensaba en el ejercicio profesional y nada más, terminar y posiblemente ayudar a mi padre, sustituirlo en su momento si fuera preciso y tal. Parece que estaba así trazada, como quien dice, mi recorrido. Y efectivamente hice derecho, terminé la carrera y empecé a ejercer como abogado aquí en San Sebastián. Entonces pues estuve aquí pues no sé 3 o 4 años, luego me casé, por razones profesionales pues nos tuvimos que trasladar a Madrid, y en Madrid continué ejerciendo la abogacía. En concreto, digo un poquito por anécdota, fui a sustituir a uno de los abogados que asesinaron en Atocha. Y eso fue en enero y yo entré en febrero. El laboral no era mi mundo era el derecho civil, era un poquito a lo que aquí me había dedicado, pero bueno, pues me acomodé también al laboral, y bueno, durante unos años pues hice derecho laboral en aquel despacho. ¿Qué pasó? Pues que me quedé viuda y tenía 2 chavales. Y bueno, también el ejercicio aquel de la abogacía pues empezaba un poquito en el laboral. Pues nosotros éramos un despacho que estábamos concertados con algún sindicato, y ya los sindicatos querían tener sus propios funcionarios, sus propias asesorías jurídicas que dependieran, por así decir, de ellos. Entonces había puesto un poquito para la cosa así de más independencia, un poco más complicada, y negocié mi salida del despacho pensando, me voy, y qué puedo hacer yo para garantizarme de alguna manera el sustento y a los 2 críos que tenía detrás. Pues chica, lánzate, porque siempre había sido una especie de, y digo, pues ahora vas a tener un colchoncillo pues que te puede durar 1 año y medio, 2 años, pues lánzate a ver si en ese periodo puedes sacar la oposición. La ilusión era... Claro, la oposición era muy complicada, era muy difícil, estudiar mucho, con mucho preparador, horas y horas. No daba nadie un duro porque yo la pudiera sacar en ese tiempo, pero la saqué. Bueno. Y bueno, pues así fue. Del tiempo de la abogacía, pues es que tengo que dar muchísimas gracias a ese periodo de tiempo que me dediqué a eso, porque me enseñó, pues no sé, primero a que cada uno de los que participamos en el mundo del derecho tenemos una postura o una posición que ocupar. Entonces, da igual en qué lado estés, las normas las aceptamos de alguna manera todos, y todos tenemos instrumentos pues para aplicar el Estado de Derecho, cada uno a veces desde una posición, el abogado desde el abogado, el procurador, el
el juez, el fiscal, el letrado de la Administración de Justicia, todos colaboramos a lo mismo, que es a defender los derechos de los ciudadanos, a que haya una tutela judicial efectiva y a que las normas que nos queremos dar entre todos pues se vayan aplicando y se pueda ir pacificando la vida. Pero no habría abogadas, entiendo que en aquel momento sí, pero por ejemplo cuando accedes a la judicatura, incluso en las propias oposiciones había ya muchas mujeres. ¿De qué ya empezaba a haber mujeres? Pues es que yo no sé, yo los años los pierdo porque ya son tantos años. Mira, yo creo que yo ejercí como abogada aproximadamente 12, 13 años y luego 40 y pico de jueces. O sea que te quiero decir que hombre, éramos minoría en aquel entonces, es verdad, pero ya empezaba a haber abogadas. Y ahora, por ejemplo, pues en la judicatura somos mayoría las mujeres. Sí, con el último nombramiento para los cargos del Tribunal Supremo y ha salido este dato, si era ya un 60 o ya de más de mujeres juezas. Sí, que... somos en ese momento yo creo que en la judicatura somos mayoría las mujeres. Y bueno, ya digo, pues fue un poco pues que la vida se me presentó de esa manera. Claro. Y bueno, pues agradezco a la vida que me diera de alguna forma esa y en los temas ya como jueza, algunos luego te hemos conocido en Guipúzcoa, pues muy relacionado con las cuestiones más sociales, pero no sé si cuando accediste a la judicatura estabas en otros temas. Que va. Yo accedí a la judicatura y entonces entraba por juzgado de distrito, que era pues como si fuera un juzgado que veía pues un poco las cuestiones menores. Antes era obligatorio la entrada por ahí y mi primer destino fue La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife. Mucha pelea de vecinos, mucha rollo de lindes, me recorría la isla con un funcionario mirando dónde estaban los mojones y dónde estaban los riachuelitos y los pozos y todas estas cosas. Y no, era un juzgado primero, ya digo, de temas civiles y bueno, pues eso, juicio de faltas, hacían muchos, tráfico, cosas de esas. Y después ya ascendí a magistrado y entonces me fui a Madrid. Y en Madrid estuve en un juzgado de primera instancia, pues eso, pues 8 años, 7, 8 años, 9 años, no sé, por ahí, yo qué sé. Y en los juzgados de primera instancia pues hacíamos todas las cosas que se hacen en un juzgado de primera instancia, no temas penales, pero temas civiles, pues menos familia. Y entonces incapacidades, que es lo que luego después ya verás que empezaban a tener juzgados especializados, pues hipotecas, contratos, arrendamientos, yo qué sé, pues todo lo que es materia civil, las relaciones entre las personas, las cosas y te ha tocado ejercer en la parte que los que no conocemos por dentro la judicatura, los temas penales, al menos por lo que se ve, ¿no? El meter gente en la cárcel, parece que estar muy relacionado con... Muy poquito, porque lo que yo he hecho de penal ha sido simplemente las cosas de faltas, y las faltas eran temas menores que además siempre tratábamos de, una pelea de vecinos, pero vamos a ver cómo lo podemos aquí solventar de la mejor manera posible, vamos a pacificar este rollo, estas cosas. Entonces yo, la verdad es que el penal no me ha gustado nunca y desde el principio tenía muy claro que iba a penal, ni a instrucción, si podía, claro, luego, oye, tenías que pedir un destino y teóricamente podías hacer una cosa o la otra. Y bueno, tuve la suerte que pude elegir un civil en Madrid, a Madrid. Y en los temas que te hemos conocido, que ya adelantabas de las incapacidades, de la cuestión de las personas. Pues ahí va. ¿Eso ya es por San Sebastián o empieza en Madrid? Por San Sebastián. Por San Sebastián. O sea, que hay un momento en que tienes la posibilidad de pedir el cambio aquí. Sí, empieza por San Sebastián porque, como digo, en Madrid no veíamos esas cosas, porque en Madrid había ya un juzgado o dos especializado en eso. O sea, acababa de empezar la especialización en esa materia. Y entonces yo estaba en una primera instancia y no nos tocaban esos temas. Pero cuando vine a San Sebastián aquí no había juzgado especializado. Todos los temas estos se repartían entre los 7 juzgados que éramos de primera instancia. Entonces te tocaba de vez en cuando alguno. Y la verdad es que tampoco todo lo tengo que reconocer. Vamos, era una materia que se llevaba absolutamente en forma protocolaria, sin ningún tipo de intervención directa casi del juez, todo por formularios. ¿Cómo le explicaríamos a la gente cuáles son los temas que te llegaban? O sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, un juez, una jueza, ¿qué decide sobre incapacidades? Para esas personas que no conocemos por dentro, ¿qué es lo que le llega? ¿Por qué alguien recurre? Bueno, lo que en los juzgados de
de primera instancia. Digo, no era entonces un juzgado especializado, pero te llegaban estos temas, te llegaban lo que se llamaba entonces las incapacidades, que era la existencia de alguna persona que tenía alguna dificultad para autogobernarse, que era el concepto que nosotros utilizábamos entonces, porque era el concepto del Código Civil, por una discapacidad física, psíquica o de carácter inhabilitante, y requería de algún tipo de ayuda para poder ejercer para poder tomar decisiones y ejercer los derechos que le correspondían, ¿no? Que eran incapacidades. Y luego la otra faceta que nos llegaba, en la que también estaba más directamente, que está directamente relacionada con este tema, eran los internamientos psiquiátricos involuntarios. Es decir, todos aquellos casos en los que era necesario un tratamiento médico en régimen de hospitalización para una persona quejada de una enfermedad mental en situación grave que no podía decidirlo por sí misma, y entonces tenían necesidad de una supervisión judicial, y eso nos llegaba a los juzgados de primera instancia, a los especializados pues en especialidad, a nosotros, a todos. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que no llegaban muchos, como nos repartían entre todos, y luego además yo creo que al final era algo que ni en la carrera nosotros lo habíamos estudiado casi nada, ni en la oposición era un tema de pasada, una María. Entonces, no sé, era un mundo que no me interesaba. A ver, ni me interesaba ni no me interesaba, casi no lo tocaba. Lo llevaban ahí, pero al muy poco tiempo de llegar, estuvo muy poco tiempo así la situación. Pues me invitaron a dar una charla, que lo cuento siempre, pero es que es como cuando te cae, ¿cómo es eso? San Pablo que se cae del caballo, o no sé quién es el que se cae del caballo, ¿no? Pues fue como así, a dar una charla en la ONCE. Y precisamente de estas cosas, de los temas del juzgado, y sobre todo me acuerdo de los temas de psiquiátricos, de los internamientos psiquiátricos. Y bueno, pues yo te digo, pues tengo que mirar este tema, porque no sé cómo se hace muy bien esto, no sé lo que hacemos. Me empecé a mirar, qué cosas más raras, yo no sé cómo estamos haciendo estas cosas así. Preparando la charla, ¿no? A mí me parece que no lo estamos haciendo bien, yo no sé. Bueno, nada, pues yo me fui con mi charla, con la ley en la mano, con todo lo que decía la ley y tal y cual. Dios de mi vida, se me cayó el auditorio encima. Yo creía que me iban a pegar. ¿Ah, sí? Porque es que no hacíamos nada de lo que teníamos teóricamente que hacer. No escuchábamos a nadie, no veíamos a un enfermo, no hacíamos nada, hacíamos todo. Y claro, yo lo contaba como me parecía, y yo decía, no puede ser. O sea, que fue un golpe con la realidad. Un golpe con la realidad. Un baño de realidad, un baño de la realidad. Los familiares se me vinieron encima, y a partir de verdad, yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí siempre me ha parecido esencial y que nunca se insiste lo suficiente, es cómo hay que hacerles caso, cómo tenemos que atender a todas esas familias que tienen personas, y siempre nos centramos en el enfermo, en el discapaz, en el tal, y nadie o muy poco nos acordamos de sus familias, que son las que realmente están aguantando, soportando, ayudando, porque ellos están siempre ahí y los demás estamos de pasada. Fíjate, pensaba que me ibas a decir que pocas veces se tiene en cuenta a la persona, porque bueno, en general incluso también con los procesos judiciales se suele decir la víctima, pero tú ya tenías desde el principio esa percepción de decir, pues quizás igual... fue porque yo espabilé con las familias, y entonces eso me dio a mi pie para decir, esto no puede ser. Claro, ya me puse un poquito a pensar, ¿qué puede ser? Y entonces lo primero que dije es decir, no puede ser una materia que nos repartamos entre 7. No puede ser. Alguien tiene que especializarse. Alguien tiene que especializarse. Porque esto hay que profundizar, hay muy poca legislación, hay muy poca jurisprudencia, hay que estudiar, hay que ver convenciones internacionales, esta materia es importante, es fundamental, están en juego muchos derechos fundamentales, hay que especializarse. Pero claro, para un juzgado especializado San Sebastián no daba, porque necesitaba números de población, necesitaba número de juzgados, etcétera. Y como decíamos, para que uno de los 7 se especializara, pues yo pensé, y por ahí salió, pues por vía normas de reparto, nosotros en el decanato, o sea, lo que son la Junta de Jueces, podemos establecer cómo nos repartimos los asuntos. Entonces, hombre, normalmente todos los jueces quieren que nos repartamos de manera equivalente, es decir, tanto esto para ti, tanto esto para ti, más o menos, según entran en proporción, lo mismo, todos igual. Pero como esa materia no le gustaba a nadie y nadie se había preocupado mucho por ella, le digo, si me la dais toda a mí, o sea, si queréis que el juzgado número 6, que yo era el 6, se ocupe de esto, yo estoy dispuesta a ocuparme. Y no voy a pedir que me eximáis de mucho, de lo otro. Con un poquito que me eximáis,
yo me ocupo de esto. A ver cómo va, luego ya veremos a ver si es mucho, es poco o qué es. Encantados. Y ahí entré. Claro. Y a partir de ahí un mundo. Y entraban muchos casos. Muchos, muchísimos. No somos conscientes. Hemos tenido muchísimo trabajo, y se tiene ahora en este momento. En eso ha hay cambiado, un por juzgado ejemplo, ¿te parece que antes había menos? ¿O siempre ha habido mucho? No, yo creo que es como todo, la atención, la dedicación atrae. Entonces, si tú crees que ¿para qué voy a ir al juzgado si total ni me van a hacer caso, ni nadie me va a atender y voy a perder el tiempo y me voy a amargar la vida, pues no voy. Pero si ves que se te escucha, que se te atiende, que se le da importancia a tu problema, pues es que se corre es que la realidad existe, la necesidad está. Otra cosa es que la queramos atender o no, pero la realidad está, y la realidad estaba entonces, antes, iba a estar, ¿no? Ahora y entre medias en el tiempo que yo estuve. Ahora también la forma de atenderla cambia mucho. Claro. Entonces cambia mucho si la atiendes, pues eso, muy directamente, muy en contacto personal, con inmediación, con dedicación, dejándote de las fórmulas al uso en los juzgados y todo eso, así simplemente la tratas pues como trataríamos a una hipoteca o a un contrato de sociedades. Cada caso será un mundo, Aurora, pero si tuviésemos que contarle o describirle a la gente que se está ahí haciendo una idea, te está viendo ahí ejerciendo de jueza, con este caso las incapacidades, dirá, ¿y qué casos le llegarán? No sé si tienes como historias tipo, o alguna que te llegó, que te marcó al principio, igual también porque estabas aprendiendo, o no, al revés, ha sido en los últimos años. Pues no sé, son tantas cosas, porque es que lo que digo, cada persona es un mundo, es que... Pero, por ejemplo, habrá algunas que tienen que ver, por ejemplo, el que tiene familia que le cuida, y luego habrá, por ejemplo, otros casos en los que alguien igual es una entidad o una asociación quien presenta el caso, ¿no? Por ejemplo. El tema de lo que eran las incapacidades, que ahora ya eso ha desaparecido, luego también igual ya hablaremos un poco de eso. Eso sí. Era un tema que... Claro, había diversidad de situaciones, porque ni todas las personas para los que se acudía al juzgado para que se les declarara que tenían algún tipo de problema tenían el mismo tipo de problemas, ni tampoco de la misma intensidad, ni tampoco con la misma extensión. Había gente que tenía familiares que estaban pendientes de ellos, otros que no tenían a nadie y que había que ocuparse desde el principio, y eran los servicios sociales los que llegaban y te planteaban el caso. O sea, que quiero decir que había mucha diversidad de situaciones, y entonces lo que había que hacer, que eso es lo que yo creo que un poco tratamos de hacer en el juzgado en ese sentido, y que empezaban a hacer también los juzgados especializados, era individualizar las situaciones, y a cada situación buscarle la medida o el apoyo o qué era lo que realmente necesitaba aquella siendo persona. Siendo la misma norma, acomodarla al caso, acomodarla a la persona, y intentar... bueno, pues que la medida que para esa persona, pero claro, yo creo que enseguida yo empecé a ver que los procesos esos de incapacitación para lo que servían o para lo que tenían sentido era para proporcionar a personas que tenían dificultades fundamentalmente psíquicas o derivadas de deficiencias intelectuales o derivadas de problemas de salud mental, es decir, que trastornos mentales invalidantes que hacían que las personas no pudieran de alguna manera participar o ejercer sus derechos. Y dejo totalmente de lado la discapacidad física, porque te puedo decir, Iker, que yo no he incapacitado nunca a un físico en 40 años. ¿Qué ya son? O sea que... Porque el físico... Ya está. No hay ningún elemento con el verbo que decías de autogobernarse. Claro, tendrán necesidad tendrán problemas de accesibilidad, tendrán problemas de interpretación, pues de signos, de tal, o de que se... Pero su conocimiento, su capacidad de discernimiento, de decidir y de elegir, está intacto.
Entonces, ni se me ha venido a pedir, también te digo. Eso te iba a preguntar. Ni se me ha venido a pedir a alguna persona, creo yo, que con ceguera, que ya mayor y que no había adquirido ningún tipo de habilidad funcional porque había estado encerrado en un sitio sin contacto casi con el mundo exterior. Entonces ya era difícil porque era una falta de habilidades. Pero yo creo que uno. Y lo demás es que no, ya digo, ni se me ha pedido ni he tenido necesidad. La mayoría serían personas que tenían su capacidad de tomar decisiones afectada por una enfermedad mental, fuese transitoria, fuese porque ya estaba diagnosticada, y esos son muchos de los casos que te llegaban. Eso es. Lo que nos llegaba y lo que nos llegaba y sigue llegando son sí que déficits intelectuales orgánicos, o sea, eso sí, sobrevenidos por accidentes o por traumas o por ictus o por lo que sea, y luego mucha enfermedad mental. Que claro, la enfermedad mental, pues hay momentos en que no impide el que una persona pueda manejarse, pero hay en otros muchos, pues en épocas de crisis, de agudización de la enfermedad, etcétera, que le impide realmente manejarse a sí mismo porque no puede conocer la realidad. Entonces su realidad no existe. Esto lo estoy diciendo yo ahora, pero dudo mucho que sea lo que piensa mucha parte de la psiquiatría y mucha parte de lo que, bueno, de la legislación ahora que niega la existencia de alguna manera de incapacidad, claro que estamos hablando de incapacidad, de que no tengan, que esas personas tengan ninguna dificultad de capacidad para ejercer su capacidad jurídica. Bueno, no sé, ya hablaremos. Pero porque de lo que estamos hablando es de que alguien lleva un caso, pueden ser unos familiares o una entidad, diciendo esta persona, su enfermedad mental, al menos ahora, por cómo se está comportando, requiere de un internamiento, y ella o no es consciente de su enfermedad, o siéndola, o no quiere tomar el fármaco correspondiente, el tratamiento, o eso no le sirve y no quiere un internamiento, y por lo tanto, claro, es necesario en la sociedad, tal y como nos hemos organizado, que eso es eliminar la libertad de una persona, y por tanto ahí es donde aparece la figura del juez, ¿no? Para explicarlo. No es tanto solo como profesional, de experto en la salud mental, sino que alguien tiene que decidir a esta persona, en democracia, hay que ponderar, le reducimos la libertad. Claro. Hay que ponderar en todos los supuestos en que tú estás limitando de alguna manera derechos, pues el derecho a decidir en cada momento lo que te parezca más oportuno, porque crees que no existe en ese momento la idoneidad o la aptitud como para hacer una elección libre, con conocimiento, etcétera. Te están pidiendo, como la vida, cada día tienes que tomar un montón de decisiones, y todas las decisiones tienen repercusión jurídica, desde que te subes en un autobús y tienes que coger un billete, hasta, pues yo qué sé, que quieres comprar o que quieres vender o que pides un préstamo, yo qué sé. Estás todo el rato tomando decisiones que tienen repercusiones jurídicas, ¿no? Entonces, pues en esas decisiones, o alquilo un piso o no alquilo, dónde vivo, dónde no vivo, pues hay gente que no las puede tomar porque no tiene, o las puede tomar con ayuda, depende hasta qué nivel de ayuda. Hay alguien que se deja aconsejar, hay quien no se deja aconsejar, no sé, cada caso tenemos que valorarlo. Y si vamos a tomar alguna medida o vamos a poder establecer algún tipo de apoyo que de alguna forma podamos entender que puede limitar en algo pues el derecho que tiene a la decisión, a la autonomía, pues desde luego ahí yo entiendo que quien tiene que ponderar el por qué se toma esa decisión y para qué y cómo, pues es el juez, porque es el que tiene las facultades constitucionalmente establecidas para ponderar el conflicto entre derechos y priorizar de alguna manera alguno sobre otro. ¿Y eso cómo se hace? ¿Escuchando mucho, por ejemplo? Me parece una obviedad. Sí. Escuchando mucho, ¿no? Conociendo. A ver, yo siempre cuando me pongo a pensar en esto, digo, a ver, ¿cómo haces? ¿Cómo hiciste? ¿O cómo pudiste hacer? Pues a ver, yo diría como, no sé, 5 cosas, bueno, puedo decir muchas, ¿no? Pero, a ver, yo primero con mucho respeto a cualquiera, con mucho cuidado. Hay que cuidar, hay que escuchar, hay que
con mucha exigencia. Porque el que uno tenga un problema no le exculpa ni le exime de sus responsabilidades y de sus obligaciones, ¿eh? O sea, con mucha exigencia, mucha escucha y cercanía, muy cercano, tienes que conocer. Y luego mucho trabajo en equipo, fundamental. Profesionales de todo tipo, es decir, desde la sanidad, trabajo social, profesores si es preciso, jueces, me da lo mismo la comunidad de vecinos, depende en cada caso, pero mucho trabajo en equipo. Eso se dice fácil lo de escuchar, pero claro, me estoy imaginando que es cada vez más ingredientes que entran en la olla. Claro, y con todo eso luego hay que sopesar, pero... Todo eso te ayuda a hacerte una idea de cómo es la persona y bueno, y contacto con por supuesto, la persona la primera con la que tienes que tener. Lo que pasa es que a veces es casi imposible hablar, pero bueno. Eso te ayuda a conocer, te ayuda a ver qué se puede o cómo se puede articular nosotros actuamos a través de planes, decíamos un plan de actuación para esta persona. ¿Qué medidas se podían adoptar que fueran lo más respetuosas posibles con su facultad o su autonomía? Podía decir, claro, siempre intervenía, si podía intervenir, que generalmente siempre intervenía, y que al mismo tiempo supusieran dentro de lo posible la mínima intervención, es decir, que lo que pudiéramos pactar pues hacerlo. Y luego algo también que a mí me parece esencial es que fueran realistas y eficaces, porque no me vale para nada poner una cosa maravillosa, un Chanel ahí, si luego resulta que ni tengo recursos, ni tengo medios, ni tengo médico, ni tengo nadie, y he puesto un plan virtual maravilloso para la persona que no puedo llevar a la práctica. Mejor no poner nada. O sea, algo, aunque te conformes igual a veces con poquito, pero ese poquito que sepas que es factible, que se va a poder hacer. Y esto además son medidas temporales, ¿o no? Claro, ahí es otro de los temas que las medidas no se pueden poner puertas al campo, es que las medidas pueden ser puntuales. Porque puede ser en un momento determinado que se necesita. Imagínate tú una persona que está ingresada en un hospital psiquiátrico, por ejemplo, porque tiene un momento de crisis, un momento que necesita un internamiento y que no puede cobrar una nómina. Pues porque igual tiene que firmar o puntualmente necesita que se autorice a su mujer, a quien sea, lo que sea, no sé, para eso. Pueden ser medidas puntuales, muchas veces. Pueden ser medidas provisionales, porque la situación es provisional. O no solo porque es provisional, sino provisional porque no sabemos muy bien para esta persona qué es lo que le va a convenir, ¿no? No la conocemos. Entonces, tenemos que adoptar de momento alguna medida para que nos permita, primero, conocerla, ver un poquito cómo podemos ir actuando y formarnos una idea de qué es lo que podemos hacer con ella. Y luego, a partir de ello, podemos pensar en cosas si son más duraderas o menos duraderas, provisionales o cautelares, por así decir. Pueden ser de duración temporal o pueden ser de carácter permanente, que siempre son revisables. Siempre son revisables. Entonces, esa era un poco el planteamiento. Yo creo que eso aquí en Guipúzcoa lo habíamos conseguido, yo creo que bastante bien, porque habíamos conseguido esa especie de transversalidad, de colaboración entre todos. El trabajo en equipo se daba. Yo creo que fue importante el pensar que el juez era coordinador y claro, el juez tiene facultades para implicar a todos. Es que si no, igual no se implican, pero tú le llamas a la administración y viene. Tú pides información al médico y te la tiene que dar. No sé si me explico. Tú le llamas, solicitas a un familiar que está enemistado y que no quiere saber nada, pues tiene que venir y te va a contar. Esa labor de coordinación, aparte de por los derechos en juego, pero es que ¿quién tiene los instrumentos para poder, y sin atacar a confidencialidad, pues es que es el juez. Cuando se dice hay que eliminar al juez de los procesos de medidas de apoyo, y te digo, pues es que no entiendo, si es fundamental, si es un elemento fundamental. Pero lo que ocurre es que Aurora, un gran poder, suelen decir siempre que acarrea una gran responsabilidad. Sí, pero ¿y qué? Todo profesional tiene responsabilidades y riesgos y errores que cometeremos, claro. Porque en este caso, por ejemplo, me están viniendo situaciones, quizás
porque me tocan más cercanas, en las que suele estar en juego esa autonomía de la persona frente a la situación que a veces ciertos operadores sociales consideramos pues que es de muy escasa dignidad, porque incluso está viendo el caso de mujeres en situación de exclusión y violencia machista, pero donde ya incluso podemos hablar de desprotección, porque ella misma, ¿no? Que donde además incluso yo creo que tenemos dudas de decirlo, porque entonces parece que nosotros también es como que estamos revictimizando, pero y para que la gente lo entienda básicamente, pues esa mujer que vemos que está en esa situación de calle, que no sabemos si podría vivir en algún sitio, pero que está allí, y que por lo tanto puede ser víctima de nuevas violaciones o agresiones, pero que luego ya tampoco es consciente y a veces sí se deja ayudar y otras veces no. Y entonces lo que enseguida nos viene es decir, qué bueno sería que pudiésemos, ¿no?, hacer un trabajo con salud mental en un sitio concreto y básicamente internarla. Entonces entiendo que ahí, ¿no?, venimos nosotros con nuestros ideales y se activa todo esto que tú dices. Y se activaba. Iker. Eso es, se activaba. Iker. Con la normativa de antes se activaría. Se podía activar. Y yo creo que esas situaciones que a mí me parecen, no sé, hemos atendido, no sé, tus compañeros sabrán, pero vamos, situaciones de calle, de ver primero, porque es que para ver qué pasa, para ver qué nivel de conciencia hay, pero lo que es indigno es que esté así una y otra vez. O sea, es que la dignidad personal no solo es personal, es del ser humano como persona, y yo me siento vinculada a la dignidad de esa persona. Es mi dignidad también la que está de alguna manera sufriendo cuando la veo en esas condiciones tan infrahumanas y además tan vulnerable. Y entonces quiero ver qué pasa, y para eso evidentemente tengo que intervenir. Amigo, ahí tenemos el dilema. Porque cuando ya, como está sobrevolando continuamente, por explicarlo, ha habido un cambio en la legislación. Ha habido un cambio. ¿Y cómo se lo explicaríamos a la gente? O los elementos que al menos a ti, por entrar ya en la parte opinativa, no vamos a hacer una clase, eso que a ti te parece que esto ha cambiado de lo de antes, que a mí me parece que lo vuelve más complejo, ¿no?, que es un poco lo que te estoy percibiendo, o que dificulta. Pues yo creo que no solo es que ha cambiado en ese sentido la legislación. A ver, es que es difícil de explicar un poco lo que está pasando, porque yo creo que está pasando un poco en términos generales, ¿no? En términos no solo que la legislación, pues de lo que era antes la incapacitación y todo eso, pues ahora ya se ha modificado en algunos aspectos, recogiendo pues todo esto que te estaba comentando yo, de esos principios de personalización, de medidas de apoyo individualizadas, de respeto máximo a la autonomía, de apoderarse mínima intervención. Todo eso que estaba, el ordenamiento jurídico es una naranja entera, y entonces tú lo tienes que interpretar en su conjunto, porque igual no hay una norma concreta que te diga eso, pero hay principios, hay normas internacionales, la Convención de Nueva York, por ejemplo, que la nueva legislación lo que trata es de acomodar a la Convención de Nueva York lo que nosotros teníamos antes. El Código Civil es del 2006. Hasta el 21, que se ha publicado esta ley, hemos estado interpretando la Convención, y con base en la Convención hemos ido haciendo estas cosas que te he dicho, de planes individuales, de seguimiento personal, de conocimiento personal, de falta de formalismos, en fin, todo eso lo hemos ido haciendo, interpretando lo existente y la Convención. Pero teníamos algún instrumento en la ley que nos lo permitía. ¿Qué ha pasado? Pues de repente hemos descubierto a unos niveles, a mi entender, absolutamente desproporcionados, y yo diría que virtuales, porque es que esto es ciencia ficción. De alguna manera hemos descubierto la autonomía. Y la autonomía no tiene límites. O sea, la autonomía es lo que te dé la gana. Ajá. Igual yo me estoy explayando, entiéndeme, lo estoy diciendo de... Yo no soy técnica, no soy teórica, soy pragmática, y he sido práctica, no tengo yo igual... Bueno, pues los filósofos dirán que... Y la autonomía sin límites es, por ejemplo, hace que imposibilita la figura de la incapacitación. Claro. Ya no cabe. De hecho, no existe el concepto como tal, no se puede incapacitar. No existe, no hay. Todo el mundo, todos son capaces. Somos capaces. Todos somos exactamente iguales. Me da igual cualquier
cualquier discapacidad que pueda Los ejemplos que hemos uno hablado tener. antes. Todos somos, y todos tenemos capacidad jurídica para poder tomar las decisiones que nos parezcan Solo necesitamos oportunas. apoyos para ello. Eso es. Solo necesitamos que alguien nos ayude. Pero siempre la ley es que es tan tajante, es una ley tan tajante en tantas cosas que teniendo cosas buenas, porque yo ya te digo, luego te pone una especie de corsé. Es que está constantemente repitiendo y siempre de acuerdo con la voluntad y las preferencias de la persona. Y si siempre la persona tal y cual. dice que no, que suele ser lo Pues nada, habitual, pues nada. no se puede hacer nada. Teóricamente, con arreglo a la ley, tienes que respetar sus deseos y preferencias. Entonces, ¿para qué juez? ¿Para ser mero ejecutor de alguien que decide tomar una decisión, a mi entender, por ejemplo, absolutamente irrazonable, perjudicial para sus condiciones mínimas básicas de calidad de vida, o como no me da la gana de someterme a un tratamiento que necesito porque veo que la crisis va a ser tremenda, tal y cual, y no quiero, y no tomo, y no tal, y hago la vida imposible a mi alrededor, a mi familia, a mis vecinos, a lo que sea. En teoría, igual lo exagero, pero es que analizo y trato de entender el fondo de este cambio que digo, por así decir, de esta orientación, y no existe eso. Como no existe, tampoco, y yo eso se lo he preguntado en alguna charla y tal, pues a alguna ponente de la ley y tal, no existe ningún concepto que te permita pensar que la decisión que puedes tomar la tomas porque va a ser beneficiosa o va a ser en interés de la persona a la que de alguna manera estás tomando una decisión por ella. ¿Quién eres tú para pensar en el interés de nadie? No sé cómo explicarte, ¿no? No existe ese concepto. Entonces, cuando ponemos una medida de apoyo, parece enteramente que las medidas de apoyo que se ponen son para simplemente ayudar a que esta persona pueda expresarse, si tiene dificultades para expresar lo que sea, o pueda entender lo que se le está preguntando y decidir ella por su propia capacidad, porque la tiene, según la ley tiene. Te voy a decir una cosa, ¿sabes cuál es para mí el problema de esta ley? El problema de esta ley es que no distingue entre distintas modalidades de discapacidad. Y es muy diferente cuando hablamos de capacidad jurídica, es decir, para realizar actos judiciales, tomar decisiones, consentir. El problema de los discapaces intelectuales o del problema del físico. Es lo que te he dicho. Esta ley va dirigida al físico. Eso es mi explicación. ¿Te parece que es la parte con el todo y se ha llevado a un tipo de casos a un callejón sin salida? Eso es. Y entonces, estos otros casos se han quedado en una excepción. Pero, por otro lado, no podían no ver que hay casos en los que van a tener que intervenir, porque sobre todo pienso yo, fíjate tú en todas las patologías asociadas a la vejez. Claro, sí. Imagínate tú, los Alzheimer, las demencias. ¿Qué posibilidad, qué idoneidad para elegir, para decidir qué apoyo puede suplir esa situación? Claro, eso como una persona que está en con un diagnóstico de una enfermedad, un trastorno mental grave, un psicótico grave y tal, es que su mundo es un mundo irreal totalmente. ¿En qué momento puede decidir cuando está en... Ajá. Y entonces, como una excepción, pero como una excepción que se le ve que le repugna de alguna manera a la ley esa excepción, porque contradice todo lo demás. Introduce que excepcionalmente, en casos en que no se pueda, pero fíjate tú qué manera lo dice, en los casos en los que no se pueda determinar cuál es la voluntad de la persona, se podrá acudir a la representación, que es lo que antes se atribuía con más facilidad, por así decir, en todos estos casos. Representación para algunas cosas, igual para otras no, pero para algunas sí. Vaya. Sí. Me interesaba también preguntar... No.
Yo te digo... O sea, que es tu punto de vista, me vas a decir, claro, sí. Y más ahora que ya no tengo responsabilidades, vamos, si las tuviera pues también lo diría, pero vamos... Me interesaba preguntarte, Aurora, sobre qué es para ti el servicio público, porque me hablas de 40 años, incluso diría que los primeros también percibo que fue una abogacía con un servicio muy social, pero me voy a centrar solo en los que serían como una persona funcionaria. ¿Qué es para ti el servicio público? O ser servidora pública. Pues, a ver, yo creo que aquí estamos hablando, y en lo que a mí me compete como servidora pública, de un ámbito de actuación que es un ámbito de actuación de personas que son vulnerables, de personas frágiles, de personas que necesitan apoyo y que o no lo tienen, porque o el que tienen no es el adecuado, y entonces pues yo creo que todos como sociedad tenemos una responsabilidad con respecto a esas personas para procurar que tengan la mejor calidad de vida posible y para facilitar por otro lado la convivencia también entre todos nosotros. Y entonces pues el servidor público pues tiene que, en este ámbito, pues tiene que gestionar pues los servicios públicos que permitan que esas personas vulnerables, en riesgo, pues puedan ir acomodando su vida o ir viendo a ver hasta qué momento se puede intervenir, no intervenir, aconsejar. Cada uno dependerá. Y habrá muchos que nada, De tu experiencia, que percibo que ha habido siempre una gran pasión y un compromiso y también autoexigencia, ¿dirías que el servicio público en general y no solo el de la judicatura es diferente al de es algo más que un trabajo? ¿Es una manera? Indudablemente. Sí. Y también creo yo que eso se ha perdido un poco. Yo creo que tiene una parte vocacional importante. Pero es que el servidor público, si el servidor público no tiene una parte de amor a lo que está haciendo, pues es que yo, en todas las profesiones pienso, es como el médico, pues también tiene que tener... Lo digo porque estamos seguramente en una sociedad en la que seguramente nunca ha habido tantos funcionarios y funcionarias, ¿no? Sí, pero lo decía también por ahí y sí, porque percibo que a veces puede... Pero yo creo que cada vez más se está de alguna manera burocratizando o privatizándose, pero en el sentido no de privatizarse porque lo lleven entidades privadas, sino como de que el trabajo del servidor público tiene que ser como el trabajo. Yo voy, me meto mis horas y oye, que me eliminen las horas y que si puedo reducirlas tal, y si tengo que venir un día extraordinario porque resulta que hay un caso que es que lo requiero, oye, no, mira, estoy fuera de horas. O sea, no sé, en ese sentido te lo digo, ¿no? En el sentido de, pues, el trabajador de la fábrica, que, oye, mira, cumplo mi jornada, y yo, sinceramente, eso en un servidor público, y me van a crucificar porque entiendo, que por supuesto tienen que tener condiciones laborales, tienen derecho a todas las mejores condiciones posibles, pero siempre hay un plus, a mi entender, Siempre hay un plus que no se va a cubrir. Muchas veces hace falta más gente. Puede ser. No diría que no, efectivamente, puede ser. Hace falta más medios. Puede ser. Siempre harán falta más medios, siempre hará falta más gente. Pero también hace falta más voluntad de cada uno de nosotros. Quizás era por eso que me han chivado por ahí que tú llevas el servicio público más allá y ahora estás de voluntaria. Ahora estoy voluntaria, sí. Me apetecía terminar con eso la entrevista porque creo que eso va como en la gala de la manera en la que tú estabas entendiendo el compromiso ciudadano cívico y estás de voluntaria. Estoy en la Fundación Urcoa. Pues bueno, antes la Fundación Urcoa pues es una entidad que pone, que también eso no me lo quería dejar en el tintero, porque también me parece muy importante. Yo creo que tan importante como establecer medidas de apoyo para las personas que las necesitan y que se les va a ayudar a, pues eso, yo siempre digo, pues a tener una calidad de vida mejor. Lo siento, entendiendo por calidad de vida lo básico. No entiendo pues la salud, la vida, el techo y la comida y el trabajo y un poquito, o sea, lo mínimo, ¿no?
tan importante como eso es quién las va a ejecutar esas medidas, porque luego hay que ponerlas en la práctica, hay que estar día a día. ¿Quién acompaña? ¿Quién está ahí? ¿Quién está día a día? ¿Quién comprueba si esta persona ha ido evolucionando y ya no necesita eso y necesita otras cosas menores o mayores, menos intervención o más intervención? ¿Quién va modulando? ¿Quién está ahí encima después? Que eso se olvida siempre. Y eso es fundamental. O sea que y eso hace Urcoa. Eso hace Urcoa. Urcoa, en colaboración, la Diputación Provincial de Guipúzcoa no tiene una fundación tutelar pública, tiene un concierto con la Fundación Urcoa y entonces los asuntos que por ley tiene que atender la Diputación por situaciones de desamparo y de fragilidad, las traslada a Urcoa, Urcoa las valora y tal, y bueno, pues ahí estoy. Así que estás ahí colaborando, qué bien. Sí. Pues mira, creo que han sido 45 minutos, la verdad que muy, muy agradables. Solo se me ocurre, además de darte las gracias por haber querido colaborar y estar hoy aquí, por la parte también del compromiso ciudadano. No creo que es fácil decir 40 años o más de 40 años dedicada a todos estos temas, y además seguramente la gente que te escuche de fuera no te conocerá, pero es verdad que en Guipúzcoa yo creo que eres consciente, aunque seguramente te percibo humilde y te dará vergüenza reconocerlo, pero que hay mucha gente que tiene tu nombre y tu apellido presente, e incluso diría más, que hay mucha gente que incluso echa de menos tu punto de vista, esa cercanía y esa exigencia. Así que, bueno, seguramente en nombre de muchas compañeras también te doy las gracias. Gracias a ti, Iker. Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.